Bienvenido a este taller gratuito de reparación de computadoras automotrices. Me presento, yo soy Andrés Meléndez de OpenAuto y el día de hoy te voy a estar acompañando en este tema tan interesante. Comencemos definiendo qué es una ECU. Una ECU la podemos definir como una unidad de control electrónico, la cual básicamente es una computadora que controla un sistema dentro del vehículo. En este caso, la ECU nos referimos a un término muy amplio que puede estar referido a aquella computadora que controla, por ejemplo, el tablero de instrumentos. Eso es una computadora, una ECU. El aire acondicionado, la radio, por ejemplo. Otros elementos como por ejemplo la caja de fusibles y relés, el ABS, pero el más importante de todos, y es uno de los que más nos interesa aprender a reparar, es la unidad de control del motor, la ECU, o la SM también le podemos llamar. Entonces, la unidad de control del motor tenemos que entender cómo funciona a lo interno. En este caso, partamos de entender básicamente el funcionamiento del motor, que ya muchos de ustedes lo manejan muy bien, que básicamente suceden una cantidad de fenómenos mecánicos y termodinámicos que permiten la transformación de la energía química del combustible y el aire a energía mecánica para mover la transmisión, las ruedas y el vehículo en sí mismo. Pero hoy en día todos estos procesos se han hecho muchísimo más eficientes gracias al control electrónico. Pero ¿cómo funcionan? Bueno, a través de sensores se van capturando las medidas en tiempo real de funcionamiento de los parámetros más importantes, como por ejemplo presión del múltiple de admisión, en este caso de aire, presión del riel de combustible, revoluciones del motor, posición de la mariposa, etcétera, etcétera. Todos y cada una de estas posiciones, medidas capturadas por los sensores, son enviadas como señales de entrada, en este caso a nuestra ECU, la cual nos va a permitir entonces, a través de la electrónica y la programación cargada por el fabricante, determinar cuál va a ser el comportamiento que va a definir para el funcionamiento del motor. En este caso, si tiene tanto porcentaje de apertura de la mariposa y tanto cantidad de combustible y tanta cantidad de aire, cuánto pulso de inyección debería colocarle. Entonces todo eso, hay una cantidad de tablas internamente dentro de la unidad de control que le permiten determinar rápidamente a la computadora qué cantidad de inyección colocar a qué inyector en qué momento, por decir un ejemplo. Y todo eso entonces se va a través de señales de salidas a controlar a través de los elementos actuadores. A los elementos actuadores nos referimos, por ejemplo, a inyectores, bobinas de encendido, relés, entre otros, los cuales nos permiten modificar ahora, de nuevo, en este bucle infinito, el funcionamiento de nuestro motor para acelerarlo, desacelerarlo, apagarlo, dar mayor torque, dar mayor par, bueno, en este caso potencia también, entre otros. Todos estos fenómenos para modificar su comportamiento. Pero al interno de la computadora, ¿qué sucede? Hay básicamente una unión de circuitos, ya no va a ser una única caja negra, que es como normalmente la vemos antes de entrar a este mundo, sino que hay una cantidad de circuitos que cada uno hace una función específica. En este caso, vamos a tener uno de los más importantes, que va a ser el circuito fuente de alimentación, el que recibe los 12 voltios, lo transforma y entrega los 5 voltios a el resto de circuitos que funcionan con 5 voltios. Estos 12 que recibe la fuente de alimentación, los recibe directamente de la batería o del alternador, los cuales los entrega posteriormente entre 5 y 3 voltios de manera rectificada y limpia al resto de circuitos. Entre otros circuitos que vamos a tener dentro de la unidad de control, tenemos los de transformación ADC o DC-DC, que van a permitir transformar señales analógicas a digitales. Señales analógicas como por ejemplo la posición del pedal del acelerador, posición de la mariposa, CKP cuando son del tipo inductivo, entre otros. Y todas estas señales entonces no solo las tienen que transformar en digital, sino que las envía a lo que sería otro circuito súper importante, que sería
la unidad de control y procesamiento o el procesador, el cual junto con la memoria van a determinar a través de esas tablas cuál va a ser entonces la acción que van a activar hacia los circuitos de driver. En este caso tenemos los drivers de inyectores que activan los inyectores, los drivers de bobinas, de los ignition coil, como dice aquí, y pequeños transistores que también podemos tener que controlan, por ejemplo, las mariposas de la admisión, de la EGR, los relés principal, relé de bomba, canister, calentadores, luces, por ejemplo, luz 1000, luz de crucero, luz de tacómetro o posición de tacómetro, y todo eso a través de la activación de lo que vamos a denominar el circuito driver. Y digamos, en todo este conjunto vamos a tener en cada uno de ellos comportamientos distintos que vamos a tener que profundizar y entender. Pero ¿cómo se ven estos circuitos en una computadora real? Bueno, se ven de esta manera y tenemos que aprender a reconocerlos, a separarlos y a diagnosticarlos. En esta primera imagen que les muestro en pantalla, tenemos, para comenzar, en la esquina superior izquierda, lo que sería el circuito de fuente de alimentación. Aquí tenemos una bobina, bueno, dos bobinas, un condensador, pequeños condensadores cerámicos. Este sería el de arriba, un condensador electrolítico de tipo SMD. Y aquí abajo tendríamos el circuito integrado de fuente de alimentación. Digamos, el que recibe los 12 voltios como tal, después que son filtrados y estabilizados por estos condensadores, y posteriormente lo transforma a 5 voltios para entregárselo al resto de circuitos. Vamos a tener, por ejemplo, aquí a la derecha el circuito de periféricos, que van a ser resistencias muy pequeñas de tipo SMD para la mayoría de los casos, condensadores de tipo cerámico, también bastante pequeños, los cuales nos permiten también limpiar las señales, sobre todo los sensores, los que hablábamos hace un momento, que reciben para ser procesados por ¿quién? Por la unidad de circuito de procesamiento, que sería el procesador, memorias, cristales, que es el que le determina la velocidad de trabajo, etc. Y en la parte del circuito drivers vamos a tener los distintos transistores, que pueden ser de tipo IGBT o MOSFET, dependiendo del caso, que van a enviar pulsos de masa o de positivo, que van a ser almacenados en estos condensadores electrolíticos, aumentando poco a poco el voltaje, partiendo de los 12 voltios, pero va aumentando este voltaje y se va almacenando en estos condensadores para luego enviarlo a lo que serían los inyectores Common Rail Diesel, los cuales trabajan entre 90 y 120 voltios dependiendo del fabricante. Veamos otro caso, un vehículo de gasolina, los mismos circuitos que hemos estado hablando hasta ahora. Aquí tenemos el circuito de fuente de alimentación, donde vamos a tener los condensadores de tantalio que van a regular lo que sería el voltaje de salida o estabilizarlo de 5 voltios. Aquí tendríamos el regulador propiamente como tal, que se va a encargar de recibirlo y transformarlo a 5. Aquí en la parte superior vamos a tener lo que sería nuestro circuito de drivers, y en el centro tenemos nuestro circuito de procesamiento, donde tenemos el procesador, la memoria, en este caso serial, PSOP de 44 pines, y un cristal de cuarzo que va a marcar, digamos, la velocidad y la frecuencia de trabajo. Del lado derecho tenemos una parte del circuito driver, donde tenemos tanto las dos bobinas de encendido o los dos transistores para activar las dos bobinas de encendido, para el caso de que sea de dos bobinas, o si es chispa perdida, cada uno controla dos bobinas, y solo que en uno de los tiempos se pierde esta chispa, pero básicamente se controla un transistor por cada dos bobinas. Así que vamos a tener lo que es el encendido, la chispa controlado tras estos pines. Y aquí abajo tenemos un circuito driver un poco más inteligente, más nuevo, porque nos permite regular varios actuadores al mismo tiempo, e incluso nos permite hacerle pequeños diagnósticos en función del consumo que ellos vayan entregando. Esto básicamente es uno de las mejoras que poco a poco se le han ido incorporando a este tipo de circuitos. Pero para continuar, tenemos que nosotros aprender a reconocer cada uno de estos dispositivos como yo lo he hecho hasta ahora.
Por eso es que es súper importante para la reparación de ECUs estar familiarizado con cada uno de estos componentes, comenzando porque hay que dividirlos en dos grandes familias, los componentes pasivos y los componentes activos. Los pasivos se encargan de básicamente regular, estabilizar, controlar el voltaje y el amperaje, como por ejemplo los primeros que tengo aquí a mano izquierda, como las resistencias, que básicamente su objetivo principal es restringir el flujo de los electrones para diferentes cometidos dentro del funcionamiento normal de la unidad de control, como proteger el circuito, regular el amperaje, entre otros. Luego tenemos lo que serían los condensadores, que nos permiten estabilizar tanto a la entrada como a la salida, que básicamente son como pequeñas baterías que, si por ejemplo nosotros estamos trabajando o necesitamos trabajar con 12 voltios estables, imagínense una línea de osciloscopio estable, pero por un momento esos 12 voltios caen a 10 voltios y en vez de entonces entrar los 12 voltios adecuados que deberían entrar a la fuente de alimentación, entran 10. Eso va a hacer que aguas abajo, el resto del circuito empiece a fallar y no se pueda regular adecuadamente la señal. Pero ¿qué pasa si colocamos antes del circuito fuente un condensador? Este condensador va a tener energía de 12 voltios almacenada y en el momento que se produzca esa caída en la alimentación, él va a proveer de la energía que tiene almacenada para volver a estabilizar ese voltaje de 12 voltios durante el tiempo que su carga le permita mantenerlo. Y esto va a hacer que entonces que a la entrada tengamos un voltaje mucho más estable. Lo mismo entonces se hace a la salida para estabilizar. También ayuda a reducir o eliminar en muchos casos pequeñas frecuencias o rizos que pueden haber dentro de una señal eléctrica, haciendo que sea mucho más estable. Y por último tendríamos las bobinas, cuya función va a depender de la ubicación en la que se encuentre, pero en muchos de los casos se utilizan para amplificar voltajes dentro de la propia unidad de control, como por ejemplo la que nos permite amplificar los 12 voltios hasta 120, va a ser una bobina para el tema del control de los inyectores Common Rail Diesel. Y esta sería, digamos, parte de los componentes pasivos más importantes que nosotros vamos a ir reconociendo. Hay que saber entonces cómo se identifica cada uno de ellos en función de su estructura, de su nomenclatura, de su matrícula, etc. Asimismo, hay que conocer los demás componentes activos, como por ejemplo desde un diodo, que son elementos activos muy comunes, que básicamente están construidos por elementos semiconductores, que indica que bajo un estado no conducen la energía, funcionando como si fuera un aislante, pero si nosotros los excitamos eléctricamente, les aplicamos un voltaje, estos van a empezar a tener un comportamiento distinto, es decir, van a permitir el flujo de la corriente. Y esto tiene muchísimas aplicaciones, desde pequeños diodos LED hasta transistores de muchos tipos y formas, hasta la unión de millones de transistores y puertas lógicas que se han convertido hoy en día en lo que nosotros conocemos como los microcontroladores y microprocesadores, pasando por muchos otros modelos distintos que nos permiten almacenar información como las memorias, pero básicamente el principio base desde el cual parte siempre es el mismo, el elemento semiconductor y cómo se trabaja sobre ellos para armar distintos circuitos dentro de esa estructura. Pero bueno, hay que ir reconociéndolos, y para reconocerlos, una de las tareas que tienes que hacer para aprender a repararlos es tener el datasheet, que va a ser básicamente la hoja de datos técnica que te indica cuál es el funcionamiento y acción de cada uno de estos pines. Si nosotros vemos, por ejemplo, este integrado y lo vemos a simple vista, no podríamos hacer un diagnóstico así por así si no tenemos el diagrama, como si fuera el pinout del propio vehículo, el esquema eléctrico. Y aquí, por ejemplo, nos dice dónde están las alimentaciones, fíjense aquí voltaje de batería, dónde están las masas, aquí tenemos GND y
cómo él va controlando y generando un feedback en función de sus distintas activaciones y cómo incluso en qué pines se comunica con el microcontrolador. Y esto no solo aplica para este integrado, sino para fuentes de alimentación o reguladores de voltaje, para transistores, entre muchos otros componentes electrónicos más. ¿Y con qué lo vamos a diagnosticar? Bueno, hay un gran número de marcas y modelos, pero por mencionarles algunos de los que necesitamos: multímetros automotrices que midan voltaje, amperaje, resistencia, incluso capacitancia. Pero si nos pasamos de capacitancia, que va a ser la medida con la que nosotros medimos los capacitores o condensadores, podemos utilizar un capacímetro con mucho más rango de medición, o también pudiésemos utilizar transistor tester, que como lo indica su nombre nos permite no solo diagnosticar condensadores, sino transistores, bobinas, resistencias y muchos elementos más. Y por último, y no menos importante, el osciloscopio, que va a ser básicamente un graficador de señales eléctricas que nos permite analizar el comportamiento de cualquier parte del circuito en funcionamiento. Ver cómo, por ejemplo, se generan las formas de onda de ancho de pulso o las tramas de datos en un bus de comunicación. Ver cómo, por ejemplo, se regula el voltaje, ver los pulsos de activación de inyectores y bobinas que salen de transistores. Todo eso nosotros lo podemos analizar directamente desde un osciloscopio. Así que bueno, esas son como las herramientas principales que necesitamos hacer. Y todo eso siguiendo un paso a paso para cada uno de los componentes, ya que no todos se diagnostican de la misma forma. Algunos se pueden diagnosticar en la placa y otros hay que extraerlos, desoldarlos de la placa y posteriormente soldarlos o medirlos, perdón, para luego soldarlos de regreso en el caso que esté en buen estado. Además, hay que tener un procedimiento para poder diagnosticar la computadora, el cual te voy a compartir a continuación. Ese procedimiento, si tú lo sigues paso a paso, te va a permitir encontrar cuál es la causa raíz de la falla que está presentando esa computadora, para posteriormente aplicar otros procedimientos de diagnóstico más preciso y posterior reparación. Pero con esto tú vas a poder avanzar muchísimo y acercarte y encontrar la causa de la falla que está presentando. Entonces, lo primero que debes hacer es identificar y estudiar el pinout. Es decir, buscar el esquema eléctrico, el pinout, la conexión de los pines de la unidad de control, para entonces, sabiendo exactamente a qué pines nos vamos a conectar, simular todas esas conexiones en un banco de pruebas o incluso en el mismo vehículo, verificando que existan las alimentaciones, las masas, las señales en los sensores más importantes como el CKP, verificando las funciones de salida o de control de la propia unidad de control, como por ejemplo la activación del relé de la bomba, relé de alimentación, activación de inyectores y bobinas en el caso que sea posible, y todo eso lo vamos a anotar y conectar en un banco de pruebas posteriormente para ponerlo en inspección. Inspección que sigue, digamos, en este procedimiento, el cual el paso número 1, luego que tenemos el pinout estudiado, sería revisar el circuito de alimentación. Verificar luego que nosotros le entregamos los 12 voltios y una buena masa, si este es capaz de regular ese voltaje, si está entregando los 5 voltios a cada uno de los circuitos que corresponde, si están saliendo esos 5 voltios a sensores, etc. Además de eso, generar diferentes entradas de información, como les decía, de sensores, CKP, CMP, que son los sensores de giro de cigüeñal y árbol de levas, o por ejemplo señales de temperatura en el caso que fuese la falla que está presentando el vehículo. Y todo eso, ir verificando, y pasamos al siguiente paso, cómo va reaccionando la unidad de control bajo esos impulsos, bajo esas informaciones. Si por ejemplo nosotros le simulamos que el vehículo está girando, ¿cuál va a ser el comportamiento a partir de eso? Entonces, lo ideal sería, si no tiene sistema inmovilizador, que nos envíe pulsos inyectores y bobinas. Y eso lo vamos a ver en esta parte de salida de control de actuadora. Y por último, verificar lo que sería la comunicación con el escáner para descartar cualquier tipo de problema con el circuito de procesamiento de datos, el procesador, la memoria y las diferentes pistas que nos permiten hacer esa comunicación entre los pines y el elemento interno.
En cuanto a la identificación del pinout, como les hablaba, vamos a necesitar esquemas eléctricos del funcionamiento del motor, de control del motor, junto con el pinout físico de nuestra computadora, puede ser foto o idealmente real, para nosotros ir en un Excel o en una libreta, una hoja, ir anotando que el pin 1, alimentación, el pin 30, masa, el pin 48, activación de CKP. Y todo eso paso a paso con una metodología que les permita hacer todas las conexiones mínimas necesarias para encontrar la causa del problema que ustedes están evidenciando en el vehículo, o en este caso en la computadora. Por otro lado, una de las herramientas más importantes que van a necesitar a la hora de diagnosticar y reparar computadoras va a ser el banco de pruebas, el cual existen muchísimos modelos distintos que hoy en día existen para lo que sería este tipo de procedimientos y que, bueno, los pueden encontrar en la web, pero que nosotros desde OpenAuto les enseñamos a desarrollar y fabricar su propio banco de prueba con los circuitos que nosotros les entregamos. Por ejemplo, este circuito que está aquí arriba nos permite simularse las señales de giro del sensor de cigüeñal y árbol de levas cuando son de tipo inductivo, generando las señales a través de un archivo de audio que nosotros generamos con un programa y lo transformamos a través de un transformador a una señal idéntica o parecida a la que realmente se produce dentro de un CKP en un vehículo real. Por decir otro circuito que necesitas fabricar dentro de un banco de prueba, el que te permite simular sensores, por ejemplo, del MAP o presión del múltiple de admisión o el varo, que va a ser básicamente utilizando un potenciómetro de 10 kiloohmios con diferentes resistencias conectadas en serie que te permiten entonces simular esa señal al momento de nosotros modificar la posición. Y por último, por ejemplo, señales un poquito o circuitos un poquito más complejos, no tanto, con un oscilador 555, que es un integrado de 8 pines que nos permite generar señales pulsantes para activar componentes o para simular señales de tipo cuadrada, como por ejemplo las señales de flujo de aire, los MAF, muchas veces son de tipo digital. Digital nos referimos, son señales cuadradas. Y nosotros pudiésemos simular esas señales cuadradas con este pequeño circuito que vemos aquí. Así que es súper importante, más allá de comprar un banco de pruebas, en el caso de que puedan, genial, pero ir un poco más allá. De repente entender cómo funciona un banco de pruebas e incluso, si es posible, fabricar los circuitos ustedes mismos para de esa manera profundizar y tener un control más profundo a la hora de hacer los diagnósticos. Otro elemento importante que deben dominar a la hora de hacer una reparación de computadoras es el tema de la programación, porque de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora es el tema del hardware, todo lo que es la parte física y componentes que integran la unidad de control. Pero nada de eso serviría si no tuviese un software, un programa que le da las instrucciones de funcionamiento. Y ese software básicamente nos va a permitir, tanto a la hora de modificarlo, alcanzar una potenciación de ese motor, de ese vehículo, como también, por ejemplo, eliminar fallas e incluso solucionar problemas con el inmovilizador, que son cosas son fallas muy comunes. Por ejemplo, si el cliente pierde la llave, si algún módulo falla y no hay comunicación con el sistema de inmovilizador, etc. Y todo eso básicamente lo logramos a través de la modificación de la memoria flash o el micro en el caso de que tenga todo integrado. Por eso, digamos, lo tengo dentro de esta línea segmentada, y nosotros lo que tenemos que hacer es modificar la información que está dentro de ellos. Pero para modificarla hay que extraerla y hay que saber cuáles herramientas se utilizan tanto para extraerlas, como por ejemplo el NewTransData o el Katago KES, que son de los más conocidos del mercado, como también tenemos que conocer con cuál software debemos hacer las modificaciones. Por ejemplo, para potenciación y modificación general de los software más poderosos del mercado, el Winols, una herramienta poderosísima que te permite hacer cualquier tipo de modificaciones. Y por nombrarle algunas otras, tenemos SM Titanium, Reisebo, Ecubonics para temas de inmovilizador y muchísimos más. Así que si te ha gustado todo lo que hemos visto hasta ahora, te invito a dominar aún más el tema de reparación de computadoras. Y te pregunto, ¿tú crees que esto puede ayudarte en tu trabajo, puede mejorar significativamente tu profesión?
Y si la respuesta es sí, te invito a que con nosotros hagas este curso de reparación de computadoras avanzada, la cual integra 8 sesiones, 8 clases, con más de 20 horas en total, y que te va a llevar desde lo más básico de reconocimiento de cada uno de esos componentes hasta lo más avanzado de temas de programación. Así que si quieres saber más, aquí en el chat abajo te voy a dejar más información para que puedas ver los precios, para que puedas ver de qué vamos a estar hablando en cada una de estas clases. Y bueno, cualquier duda, escríbeme al WhatsApp directamente y te estaré ayudando. Así que bueno, me despido por ahora y nos vemos entonces en el curso.